Bien, estamos de vuelta. Yo quiero ser totalmente honesto con ustedes, pero acá hay una situación algo enredada, porque mis invitados esta noche, pues los invitamos para que conversen como candidatos a la Defensoría del Pueblo. Y de hecho, ha habido una declaración ayer, me recuerdo, del cronista Mulder, que anunció y dijo, estos son los 9 que se han seleccionado. Y yo ayer les conté quiénes eran estas 9 personas. Pero justamente aquí, antes de conversar, el señor Walter Gutiérrez me dice, yo venía en calidad de pensar que me invitaban como presidente del Tribunal de Honor del Jurado de Elecciones, que lo acaban de elegir el día de ayer. Pero él dice, yo no he sido notificado por el Congreso oficialmente de que soy un candidato a la Defensoría del Pueblo. Y mi otro invitado, el señor Guillermo Betoqui, también se ha enterado por los periódicos que es candidato a la Defensoría del Pueblo, pero no hay ninguna invitación oficial. Doctor Betoqui, gracias por estar. Muy buenas noches. Buenas noches, Augusto. Bueno, en el Perú se entera todo por los periódicos, pues. Usted ha estado varios años fuera del país, pero así son las cosas, parece. En todo caso, ¿acepta esta nominación informal, digamos? Pues definitivamente es una situación que me honra el ser considerado como candidato. Ha sido una propuesta de un grupo de ciudadanos independientes que piensan que mi trayectoria profesional podría ser de utilidad en este puesto. Sé que ha habido reuniones de la comisión encargada en el Congreso de la selección de los candidatos y por la prensa nos hemos enterado que hay 9 seleccionados, de los cuales... De los cuales habían, dicen, como 20 o 30 premios, habían, ¿no? 28 premios. 28. Lo que sí puedo decir es que de los 9 que han sido mencionados en la lista de ayer... Claro. Hay 2, por lo menos, que han dicho ya públicamente que no son candidatos. ¿Ah, sí? ¿Que son quiénes? Que son Guido Lombardi y ¿verdad? Actual... Guido había dicho que no le interesaba, que saben otras cosas. Sí, y me acaba de confirmar también otra periodista que el actual defensor del pueblo encargado... El doctor Vega. También ha informado que él no es candidato. Quedan 7. Quedamos 7. Dentro de las informalidades como que nos manejamos en el país, ¿a usted le podría interesar ocupar el cargo de defensor del pueblo? Mire, yo tengo una trayectoria con las Naciones Unidas en una función muy afín a la Defensoría del Pueblo. No sé si mi audiencia tiene memoria, pero yo lo invité acá cuando recién llegó al Perú, hace unos meses. Yo y ahí volví, justamente nos contó eso, ¿no? ¿Cuál es su trayectoria que lo perfila para este cargo? Mire, yo he sido funcionario del Alto Comisionado de Derechos Humanos, del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas. Correcto. Que es una institución que se encarga de velar por los derechos de los refugiados y los desplazados internos, que es un grupo de personas muy específica. Pero la función como tal es una función que capacita, digamos, para la función de la Defensoría del Pueblo, porque se trata de negociar, de mediar y de buscar soluciones a situaciones que afectan los derechos de las personas. Entonces, dentro de este marco hay una afinidad funcional que creo yo sería útil, y para mí sería una honra poder servir a mi patria y poder vertir al servicio al pueblo peruano esa experiencia adquirida durante tantos años con las Naciones Unidas. Una pregunta un poco ingenua, pero ¿cuán amplios son los derechos humanos? Porque a veces se vinculan más a derechos como refugiados, lo más típicos, ¿no?, que uno lo asocia, pero ¿cuán amplios son? Por ejemplo, cuando se habla del debate de las AFPs, ¿es un tema de derechos humanos? ¿Es un tema en que la Defensoría debería decir algo? Los derechos humanos como tema son muy amplios. Todos los derechos, humana, ¿no? la vida humana. Claro. Los derechos están clasificados, digamos, por distintos rubros. Hay los derechos civiles y políticos, hay los derechos económicos, hay los derechos sociales y culturales. Claro. Entonces, en tema de derechos civiles y políticos tenemos el derecho al voto, tenemos el derecho a la vida ciudadana, tenemos el derecho a la protección del Estado. En temas de derechos económicos tenemos la necesidad de tener acceso a una actividad económica que nos permita subsistir adecuadamente. En derechos sociales, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a tener agua potable. Claro. Entonces, todo el espectro amplio de la vida está regulado y el ciudadano tiene la posibilidad de reclamar del Estado el cumplimiento de estos derechos y la observancia de estos derechos. La función del defensor es un poco el de mediador entre el Estado y el pueblo. Así lo entiende, como de mediador entre ambos. Así es, así es. El defensor del pueblo debe canalizar las
quejas o las situaciones que le plantea el pueblo y tratar de ver con el gobierno cómo se adecúa la función estatal para la defensa de esos derechos. Y no solamente en el caso particular, sino prevenir situaciones similares a futuro. Claro. La Defensoría del Pueblo, tradicionalmente, desde sus orígenes en los países escandinavos, no tiene una autoridad jurisdiccional. Es más bien una autoridad moral, es una autoridad de negociación, de mediación, pero no... Pero es alguien a quien no tiene capacidad de firmar, una ordenar resolución, cosas, pero cuya voz se no. escucha mucho y tiene influencia. La única facultad que tiene el defensor del pueblo es que se le brinde toda la información que él solicita. De acuerdo a lo que... claro, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esos casos, los accesos a información, ¿usted entraría a tallar si es que no se cumple la ley de transparencia de la información? ¿Es un tema de derecho humano? Bueno, el derecho a la información es, claro, es un derecho humano, obviamente, y hay que ver que ese derecho se ejerza de acuerdo con las normas que regulan el ejercicio de la función periodística, ¿no? ¿El defensor del pueblo debe ser alguien incómodo para el poder? ¿Para el Estado? Debe ser alguien que llama la atención al poder, al Estado, cuando hay una situación de incumplimiento, pero es alguien que debe trabajar con el Estado para solucionar la situación. Y de persuadirlo de que... Y persuadirlo y hacer propuestas y generar situaciones que permitan una adecuada función del Estado. No es oponerse al Estado por oponerse al Estado, es buscar soluciones. Y con respecto a lo que tenemos hoy en día de Defensoría, ¿usted cree que cuáles serían los principales ajustes, cambios que habría que hacerle a lo que hoy tenemos para que vaya modernizándose, vaya teniendo más capacidad de actuar? ¿O cree que lo que tenemos permite trabajar muy bien? Mire, la Defensoría es una institución que afortunadamente nació con un prestigio que ha sido consolidado. El primer defensor del pueblo, Jorge Santisteban, fue un defensor de lujo, ¿no? La verdad. En un momento complicado. En un momento complicado, y yo creo que le hizo mucho bien a la institución el tener esa partida de nacimiento. A lo largo de los años, y con los distintos defensores del pueblo que han habido, se ha consolidado también una presencia muy importante de la Defensoría en todo el territorio nacional. Exacto. Y entonces hay una muy buena fuente de información de cuál es la situación. Yo creo que lo que hay que consolidar es esa presencia institucional a nivel nacional y buscar la solución a los temas de fondo que puedan presentarse y que de hecho en el Perú hay muchísimos por la desintegración social y económica que existe en el país, pero también a temas que se van presentando en el día al día que afectan los derechos de los ciudadanos, claro, y que van a regir la agenda de la Defensoría, ¿no? Pero hay yo creo, una muy buena base institucional. Yo creo que hay que consolidar el prestigio de la institución como tal y reforzarla. Pues vamos a estar muy atentos al proceso. Ahora, ¿a usted ni siquiera lo han llamado para que envíe su hoja de vida o...? Bueno, lo que hubo hace unos meses fue, luego del fracaso en las elecciones anteriores, hubo una invitación pública a la presentación de nuevos candidatos. Y es en ocasión de esa invitación pública que se presentó mi candidatura, propuesta, como decía, por un grupo de ciudadanos independientes de políticas partidarias, ¿no? Y luego de eso no ha habido ninguna información oficial de parte del Congreso en el proceso ni en la selección de los candidatos. Yo me entero ayer por la prensa y esta mañana se confirma que hay ya una lista de 9 candidatos. Y ahora por usted nos hemos enterado que quedan 7. Y ahora nos hemos enterado que se quedan 7. Pues, mucha suerte y muchas gracias por estar esta noche aquí en Buenas Noches. Un placer. Muy bien. Ha sido el doctores, porque ahora que están todos muy cuidadosos con los doctorados. Bueno, yo hice 2 cursos de posgrado, uno en Estados Unidos, en criminología, y la tesis final no la pude presentar porque en ese momento tenía que preparar un curso en la universidad que fue la que me dio la beca, y luego en los programas que hice de derechos humanos en España me vino el contrato de las Naciones Unidas antes de presentar mi tesis, pero un resumen de mi tesis que la trataba sobre los derechos humanos en el sistema judicial
inquisitivo como el que existía en el Perú en ese momento, fueron publicados en las revistas de la Comisión Internacional de Juristas, etc. Perfecto. Muy bien. Okay. Ha sido el doctor Guillermo Betocchi esta noche. No se me vaya. Guillermo Betocchi, candidato a la Defensoría del Pueblo. Vamos a una breve pausa y venimos con el señor Orlando Tapia. Él es el candidato fujimorista, o era el candidato fujimorista a la alcaldía de Barranco. En un automóvil de su propiedad dijo al ministro del Interior que le encontraron 600 kilos de cocaína. Parece que no fue así. Ya venimos.